Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa Tus Derechos, un espacio dedicado a la reflexión y difusión de la cultura de los derechos humanos. El día de hoy vamos a hablar sobre el derecho constitucional a una vivienda adecuada, para lo cual contamos con la presencia de Gabriela Ríos Granado, quien es actualmente secretaria académica de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 2. Sí. También nos acompaña el arquitecto Enrique Ortiz Flores, actualmente miembro de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat, de la cual fue secretario y presidente. Se desempeñó como director de la ONG COPEVI, responsable del primer Programa Nacional de Vivienda y director del Fondo Nacional de Habitaciones Populares. Es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias. Bueno, pues el día de hoy, como les comentaba, vamos a hablar sobre el derecho a la vivienda adecuada, un derecho humano que está previsto tanto en nuestra Constitución como en tratados internacionales de los que México es parte y que ha suscrito, y por tanto es un derecho que podemos exigir ante las autoridades. Y para ello, pues quisiera empezar, Enrique, por preguntarte si desde cuándo se reconoce el derecho a la vivienda en México, cuál ha sido el desarrollo de los últimos años sobre esta materia. Bueno, el derecho a la vivienda, en primer lugar, está en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 91, y de ahí se ha venido incorporando en México paulatinamente. Pero principalmente está reconocido en la Ley de Vivienda de 2006 y en forma muy interesante también ya a nivel de la Ciudad de México, en la Constitución de la Ciudad de México. Y por supuesto, pues ya en las prácticas que se empiezan a realizar, ¿no? En los organismos de vivienda que empiezan a manejar esta temática desde hace algún tiempo. Claro, es un derecho constitucional, también de tratados internacionales que está previsto. Bueno, sí, además, ya con lo que se acordó en 2011, pues ya incluso la definición que tenemos en la Constitución, porque también entró en la Constitución en la época de Miguel de la Madrid, es cuando se puso en la Constitución el derecho a la vivienda. Pero la definición ahí es un poco rara, porque es el derecho a una vivienda digna y decorosa. Yo digo que no sé la diferencia entre las dos, a lo mejor era decorada. Y yo creo que pero tiene la connotación de que es un derecho obligatorio y es un derecho de todos, ¿no? Como un derecho exigible, porque como todo derecho es un derecho universal. Así es. Gabriela, comúnmente, aunque hay debate sobre esto, el derecho a la vivienda es considerado un derecho social, ¿no? ¿Qué significa que sea un derecho social? ¿México se caracteriza por incorporar este tipo de derechos a nuestra Constitución o no? ¿Y qué implica, ¿no? ¿Qué obligaciones implica en general, como una mera introducción por parte del Estado? Bueno, estos derechos sociales, económicos y culturales, que se conocen como los DESC, se pueden concebir como los derechos de la tercera generación, ¿no? Los primeros derechos que están considerados como los derechos individuales que nacen a raíz de la Revolución Francesa y que posteriormente se fueron consagrando los derechos sociales en nuestra Constitución, que fue un ejemplo en 1917, y ahí empezamos a abonar este tema de los derechos sociales y se empieza a gestar esta movilización tan importante. Sin embargo, encontramos a expertos en la materia en toda América Latina, en los que señalan, sobre todo Víctor Bazán, un constitucionalista que se ha dedicado a estudiar este tema, que la diferencia, la verdad es que no abona mucho a todos los derechos, ¿no? Sino que finalmente hay que considerarlos como estos derechos universales con la interdependencia, y que en el ámbito de la protección universal ha sido mucho más amplio que en nuestro sistema interamericano. Aunque tenemos resoluciones interesantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde, sobre todo en voto particular de Eduardo Ferrer, donde señala que este derecho como tal tiene que estudiarse de forma independiente, ¿no? En un caso muy polémico que me parece muy interesante, sobre el desalojo
en un caso de Colombia, precisamente donde el Estado pues se ve en la obligación de indemnizar a raíz de la muerte de una persona precisamente por la intervención paramilitar en un caso donde hay una guerrilla, ¿no? Entonces, es un tema crucial para que las personas puedan tener pues, una vida digna como tal, ¿no? Yo también estoy de acuerdo con el maestro en que el derecho a la vida digna, a la vivienda digna y decorosa o decorativa es muy corto y queda mucho mejor hablar y como se ha conocido en este ámbito internacional como un derecho a la vivienda adecuada, ¿no? Porque es como nos da mucho más elementos para definir qué es adecuado y nos da, por ejemplo, elementos de habitabilidad. Y ahora que nos encontramos, por decirlo, en las primeras planas de los periódicos, observamos, por ejemplo, que el fin de semana un grupo armado entró a Coahuila, a una ciudad prácticamente a disparar a la alcaldía, pues hay gente donde vive ahí y que tienen que verse desplazadas precisamente por el tema de la inseguridad pública por el narcotráfico. Entonces yo creo que toma mayor relevancia que la gente conozca en qué consiste este derecho a la vivienda adecuada, porque no nada más se queda con el tema de una posesión de una vivienda. Sí. Sí. Este tema nos... Sí, ahí yo creo que hay una cosa que está creando confusión. Ahorita, por ejemplo, el Programa Nacional de Vivienda se basa en la vivienda adecuada, en las 7 características de la vivienda adecuada. Pero nos decían que hay confusión, que la gente no lo entiende. Y no lo entiende porque ven la vivienda como un objeto. Y es como se produce por el mercado, se produce como un objeto, como si fuera una silla. No importa el que la va a vivir, importa producir un objeto que se produce industrialmente, masivamente, incluso homogéneamente, y que se coloca en el mercado para el que pueda comprar. Desde el punto de vista de derechos humanos, no es así. En primer lugar, la vivienda no es un objeto, es el lugar donde realizamos nuestra vida. Tiene que ver con el proceso de habitar. Es muy interesante, por eso hábitat es como el sustantivo del verbo habitar. Habitar es el proceso de poblar un territorio, de relacionarnos con ese territorio. O sea, hay una primera connotación de relación con el lugar, y el lugar es, por eso es también un lugar adecuado, una de las características del derecho a la vivienda, que tiene otras, es la seguridad de tenencia, el acceso a servicios, equipamientos, la infraestructura, la habitabilidad, que es lo que generalmente se habla exclusivamente, la habitabilidad, la parte de asequibilidad, que la gente lo pueda pagar, y la parte de accesibilidad, tanto de que es para todos, o sea que en el sentido universal de los derechos no es para el que pueda pagarlo, es para todos. Y el Estado tiene obligación de ver los mecanismos que tiene que hacer para que todos puedan acceder a una vivienda adecuada. Y además tiene que ver con un lugar adecuado también, que lo que hemos visto los últimos políticas que se tuvieron, conjuntos dispersos allá a medio campo, a 40 kilómetros de la ciudad, eso no es un lugar adecuado. Tiene que ser cerca de los lugares de trabajo, en un lugar que no sea peligroso, en un lugar que tenga accesibilidad para la gente, ¿no? Hablamos de movilidad, pero más bien aquí hay que hablar de accesibilidad. Y la otra parte es la parte de adecuación cultural, o sea, y es la que más se nos olvida, ¿no? No son viviendas uniformes, ¿no? Si trabajamos con la gente, que es lo ideal, la gente tiene maneras de vivir totalmente distintas. Y aquí pues, hacemos prototipos iguales para el norte, el sur, el frío, el calor, ¿no? Esta parte es otra de las características. Entonces el derecho es un derecho complejo, claro, que nos obliga a ver la vida entera, ¿no? Y además, yo termino con esto, derecho a la vivienda, bueno, los derechos humanos además de universales son interdependientes.
Y esto quiere decir que tienen que ver con otros derechos. Claro, hay una relación. Una relación, y no solamente con los derechos, el derecho a la vivienda tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales, que tienen mucho que ver, como vimos con esta, sino también con los derechos civiles y políticos. Claro, como el derecho a la propiedad. El derecho a participar, por ejemplo, el derecho a participar incluso en las decisiones que nos van a afectar nuestra vida, en la incidencia en la política pública. Claro. Ahora podríamos ahondar en este tema de la interdependencia, me parece muy relevante. Sí. ¿Querías adicionar algo a lo que está comentando? Precisamente el maestro incide en algo muy interesante. La política pública del Estado mexicano ha sido fallido en el tema del derecho a la vivienda adecuada, porque ahí lo que denota el maestro es que el Estado mexicano se ha dedicado a construir vivienda en aras de financiar vivienda. Y yo creo que es y de hecho lo manifiesto en este libro que se publicó el año pasado por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de que ha apostado por la idea errónea de te da un mejor derecho, por decirlo así, el que seas propietario de una vivienda. Y eso no es cierto. Necesariamente tenemos que observar otras formas que también tienen que ser respetadas por el derecho, por ejemplo, como el alquiler de la vivienda. Y es algo que yo estoy apostando y que tendría que apostar el Estado mexicano. Es decir, yo no voy a consolidar, por ejemplo, ese tipo de viviendas que tienen que ver con las características de las comunidades. No es lo mismo lo que comentaba el sur que el norte o del centro, el Bajío, que incluso, por ejemplo, en la Ciudad de México. ¿De qué me sirve a mí que me den una vivienda quizá en Ecatepec o en Cuautitlán Izcalli cuando yo trabajo en la ciudad, en el centro de la ciudad aquí precisamente para hacer este programa? Entonces, lo que tiene que promover el Estado es precisamente esas condiciones cercanas a tu trabajo para que tú te sientas vinculado y que perteneces a esa comunidad. No importa que necesariamente la gente tenga ese título de propiedad, sino que realmente el Estado incentive estas formas, por ejemplo, del alquiler de vivienda, para que la gente se vaya caminando de la casa al trabajo, de la casa, y que tenga parques, que tenga servicios públicos. Es decir, que ha sido, no sé si me atrevo a decir, una política de financiamiento para darle de ganar a las empresas que se dedican a las inmobiliarias, en estas concesiones o estas licitaciones para construir estas viviendas que ni siquiera tienen estas características de habitabilidad, cuando finalmente el Estado pudiera perfectamente incentivar el alquiler de vivienda como si fuera otro medio para tener una vivienda adecuada. Claro. Y tanto no lo ha incentivado que, por ejemplo, tenemos un mercado informal de arrendamiento de vivienda. Y eso también se van de ahí recursos para el Estado propio, porque tampoco observa que, por ejemplo, como en este estándar mínimo del derecho a la vivienda, que le pudiera al arrendatario hacer deducible del impuesto de la renta ese pago por el alquiler. Claro. Eso no está permitido en el impuesto sobre la renta, porque además con esta visión de obtener mayores recursos, pues se carece que este derecho al mínimo existencial, como parte de este derecho a la vivienda, pues también pertenece a todas las personas, independientemente de las clases sociales. Sí, o sea, pareciera, por lo que nos comentas, que la política pública ha estado muy enfocada en dar títulos de propiedad, ¿no? Con independencia de las características que hacen este derecho mucho más complejo y que nos mencionaba Enrique, ¿no? Enrique, mencionaste la interdependencia entre los derechos sociales y civiles y políticos, ¿no? Esa relación que existe entre distintos tipos de derechos en su ejercicio y goce, ¿no? No podemos entender unos y otros de manera independiente. Eso es precisamente... ¿Quisieras ahondar antes de que nos vayamos un corte un poco más en cuál es la interdependencia entre el derecho a la vivienda y otros derechos? Mira, en primer lugar, todos los derechos que tienen que ver con el hábitat, ¿no? O sea, el derecho a la vivienda se relaciona con el derecho al suelo, que no está reconocido, por cierto. Es algo que ojalá México asuma esa responsabilidad. No está reconocido ni por Naciones Unidas. El derecho al agua, que sí está reconocido, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la vida misma si no tienes casa, etc. Todo esto tiene que ver con los derechos económicos, sociales, culturales, el derecho a una casa adecuada a tu forma de vida, etc. Pero
también los derechos civiles y políticos. Entonces, el derecho a participar en las decisiones que van a afectar tu vida, sobre todo en la formulación de la política y en la instrumentación de esa política, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, trabajamos nuestra coalición 3 temas, ¿no? El tema de promover los derechos, o sea, de hacer que se reconozcan esos derechos, no solo en las constituciones y en las leyes, sino en la práctica, Claro. que se defienda cuando son violados y que se realice, que se concreten en una vivienda adecuada, ¿no? En, y esto está implicando esta parte de derechos civiles y políticos de la consulta, de la participación de la gente en todos los aspectos de esto, al más alto nivel posible. Y la parte también de que estos derechos se reconozca que afectan también las grandes decisiones de la ciudad, ¿no? O sea, se relaciona con todo lo que tiene que ver con la ciudad. Hay un punto clave y que no se reconoce, y tuvimos un problema gravísimo con la Constitución de la Ciudad de México, que nos quitaron lo que se había puesto contra la especulación. La especulación eleva los costos de la tierra, hace imposible en esta ciudad que una gente, incluso hijos de clase media, puedan hasta alquilar en esta ciudad por los precios que ha subido. Tienen que vivir de roomies. Claro. ¿Te parece bien si volvemos al siguiente bloque Sí. con este tema? Creo que Sí. me parece relevante ahondar. Sí. Bueno, es momento de hacer un corte. Ya volvemos. Estamos platicando sobre el derecho a una vivienda adecuada. Ya volvemos, estamos en su programa Tus Derechos, estamos platicando sobre el derecho a una vivienda adecuada, un derecho que está reconocido tanto en nuestra Constitución como en los tratados internacionales en los que México es parte y por tanto es un derecho exigible ante el Estado. Estábamos en el primer bloque y ahí nos quedamos, Enrique, sobre este tema de la Constitución de la Ciudad de México. Estabas comentando sobre algo que al final no quedó en el texto, pero que para ti era muy relevante y que era una discusión importante. Sí, porque actualmente circula en el mundo demasiado dinero especulativo. Algunos dicen que es 125 veces más que dinero productivo. Y ese dinero no tiene ninguna base, ni en trabajo, ni está soportado por bases de oro, ni por nada, sino que es especulativo. Y ese dinero, para concretarse, se está invirtiendo en la compra de suelo o en el despojo de suelo. En el campo, por ejemplo, actualmente hay un despojo brutal de las comunidades indígenas, de los campesinos, etc. Y se convierte en un activo financiero. Esto hay estudios muy recientes que lo confirman. Entonces, sube mucho el precio de la tierra con estos macroproyectos, con toda esta especulación, y hace imposible a la gente adquirir suelo. Entonces, si no tenemos una política de suelo, no podemos resolver lo que queremos resolver en un país, ¿no? Quieres que la gente no viva dispersa, quieres que los pobres vivan donde hay trabajo. Eso no lo puedes lograr si el suelo no es asequible. Entonces, es un punto clave, y por eso yo digo, es algo que hay que trabajar. Ojalá se pudiera trabajar en México, a pesar de las reacciones brutales que hubo, de simplemente ponerle algunas restricciones a la especulación, de compartir lo que están ganando con la ciudad, que se ve afectada con los macroproyectos por razones de equipamientos, de agua, de una serie de cosas, y de desplazamiento de gente más pobre, que no la estamos compensando. O sea, se le saca del lugar para hacer un macroproyecto y no se le compensa. O sea, la mandas a la ruina. Entonces, ahí los derechos humanos son fundamentales como eje para poder resolver esta contradicción brutal que estamos viviendo en todo el mundo, ¿eh? Tú ves en la ciudad surgir torres por todos lados, pero ve a la provincia, está pasando lo mismo. Yo me sorprendo, yo voy mucho a Mérida y cada vez que voy hay una torre nueva, en un lugar que no tenía por qué haber torres, ¿no? Hay hasta una que le llaman el primer rascacielos del sureste, ¿no? Creo que estás poniendo sobre la mesa un tema fundamental, ¿no? En la discusión de derechos humanos, como pues la agenda económica de mercado muchas veces va en contra de una agenda de derechos humanos porque
pues las lógicas son distintas, ¿no? Sí, Sobre sí, todo en un estado neoliberal en el que pues, las ganancias en exceso son el único fin, ¿no? Mientras que la titularidad de derechos humanos pues no pasa por una cuestión económica. Exactamente. Gabriela, no sé si nos comentas también sobre la oponibilidad o la operación que se puede tener de estos derechos frente al Estado mexicano, cómo los concretamos. Enrique en una intervención previa decía, no basta con que esté en la Constitución, no basta con que estén tratados internacionales, sino que haya pues, legislación, política pública que los haga realidad. ¿Cuáles son los principales retos que tenemos ahora para Los este principales tema? retos es la comprensión del derecho a la vivienda adecuada por parte de todos los operadores. Por ejemplo, hemos visto casos, aquí tenemos un caso que comentaba el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 22 de noviembre de 2016, donde cuando hubo un desalojo, un despojo de las personas que estaban precisamente en la Comuna 3, en el caso de Colombia, por esta operación del Orión, precisamente por ese desalojo, defensoras de los derechos humanos que vivían en esta comuna, una de ellas falleció, precisamente por este tema de, pues cometieron un homicidio. Entonces, ahí vemos cómo es tan importante que se proteja este derecho a la vivienda adecuada, porque al desalojar a la gente le quitas toda su dignidad. Y aquí en este caso a ellas las habían confundido. Entonces, ese es un caso, a mí me parece paradigmático precisamente por el tema de la inseguridad pública. O, por ejemplo, el otro caso donde una persona que también se resolvió aquí en la corte porque en primera instancia no le dio la razón a la persona porque no cumplió en los términos para habitar en la casa que le habían dado por un crédito en un estado, no recuerdo el estado actualmente, pero decidió no habitar esa habitación o esa casa porque no tenía medidas de seguridad. Dijo, no, pues yo voy a primero a poner barrotes, alambrado, para que yo pueda habitarlo. Pero como no cumplió con este término de que habitarlo en 3 meses, entonces le rescinden el contrato y empiezan a pedirle la devolución y entonces empieza todo un proceso kafkiano hasta que llega a la corte. Es decir, ¿cómo es posible que los jueces de primera instancia no comprendan el sentido de lo que es el derecho a la vivienda adecuada y que a esta persona le tienen que hacer todo un camino hasta llegar a la corte? Ese es un primer caso. O otro caso que también fue conocido aquí en el Poder Judicial Federal, es precisamente cuando una persona paga por adelantado en el estado de Nayarit una casa, un departamento, y resulta que no tiene las condiciones de habitabilidad porque resulta que no podía ocupar una habitación porque no tenía luz natural ni respiración natural. Entonces decía, no, esto yo no lo voy a demandar la rescisión, la rescisión del contrato porque no cumple con estas que además condiciones. costó $420,000. No, claro, Sí, además no fue y además el juez de primera instancia dice, no, es que ese derecho no aplica a ti porque tú eres una persona que tiene alto poder adquisitivo. Entonces ahí también estamos hablando de una discriminación y es un derecho universal. Es decir, la problemática que yo veo desde el punto de vista práctico es que los operadores jurídicos, comenzando por los jueces, hacen transitar a las personas que tienen derecho a la vivienda adecuada por una serie pues como una carrera de obstáculos, hasta llegar al momento en que a ver en qué momento desiste. Y no se hace efectivo este derecho adecuado. Es decir, yo incluso soy de la idea que ni siquiera tendríamos que acudir al órgano jurisdiccional. Por eso quisiera comentar sobre este tema. El Infonavit ha buscado al Instituto de Investigaciones Jurídicas precisamente para hablar de un tema de la cobranza social. Es decir, llegar a una mediación cuando las personas dejan de pagar sus cuotas al Infonavit o abandonan las casas. Es decir, cómo no llegar de una manera tan agresiva, porque incluso el Infonavit lo que hizo o en estas prácticas del sexenio pasado es que ellos no tenían la cobranza de estos créditos, sino que finalmente contrataban a despachos expertos para
ir a la cobranza. Y era una cobranza totalmente agresiva. ¿Y qué es lo que dice ahora con el nuevo gobierno? Es decir, no vamos con esta misma tesitura y vamos a empezar a hablar de mediación sin tener que llegar hasta hasta el órgano jurisdiccional y empezar a hablar precisamente con este concepto de más armonizado de lo que, cómo se tiene que concebir el derecho a la vivienda adecuada. Sí. Por eso yo creo que hay mucha labor por parte de las ONGs, mucha didáctica y mucha, sobre todo didáctica, de pedagogía social. Es decir, que las personas aprendan a conocer sus derechos y que el Estado no nada más se enfoque en otorgar financiamiento o público o privado, sino que también veamos otras formas de que el Estado pueda dar o hacer efectivo este derecho a través de el usufructo o arrendamiento. Exactamente, ¿no? Porque últimamente, a mí, eso es lo que a mí me deja como lección, que este derecho a la vivienda digna prácticamente se ha ido a litigios y no tendría que ser un derecho litigioso. Podría no serlo, claro. Claro. Enrique, Gabriela mencionaba el tema de desalojos forzosos. Creo que es muy relevante, ¿no? En el tema, en el contexto del derecho a la vivienda adecuada. ¿Qué nos puedes decir de este tema? Bueno, sí, la cuestión de los desalojos es uno de los temas que Naciones Unidas considera una grave violación a los derechos humanos. Y esto tiene que ver con el sufrimiento que tiene la gente, ¿no? Que es desplazada de su lugar. Y esto tiene que ver un poco también con lo que yo decía al principio, esta relación con tu lugar, ¿no? La gente, incluso en México, hay mucho arraigo a los lugares. Y tiene un sentido, o sea, es tu lugar, es donde hiciste tu vida, donde están tus relaciones, donde está tu trabajo cercano o lejano, lo que quieras, pero es el lugar donde vives. Y de repente viene alguien a hacer un negocio, te sacan sin deberla ni temerla, ¿no? Y eso es un desalojo forzoso, que no tienes ni juicio justo, o como hacen en México, que llega una bola de vándalos a sacarte, ¿no? Y a tirarte tus casas a la calle. O sea, sin compensación, cuando es una obra de beneficio público, obligatoriamente habría que darle al que ha sido desalojado y que, en primer lugar, que tenga un juicio justo, pero también una compensación. La compensación es Naciones Unidas en alguna de las reuniones estableció que fuera un lugar cercano a donde vivía y además mejor o igual al que tenía. No que te sacan del centro de la ciudad para mandarte a 40 kilómetros, que es lo que hacen con los pobres, ¿no? Entonces ahí, sobre todo los sectores de más bajo ingreso son los que están siendo afectados. Ahorita en la Ciudad de México hay muchos desalojos impuestos, hasta ya ni siquiera es desalojo, ya es despojo, ¿no? Claro. Es despojo. Y esto tiene que ver también con lo que están sufriendo las comunidades indígenas, que la están erradicando de esos lugares con violencia. O sea, hay una relación de la violencia y con los intereses económicos de los grandes emprendimientos mineros, de monocultivos, de turísticos, etcétera, ¿no? Donde la gente es erradicada sin ninguna compensación y cuesta un trabajo espantoso defender sus derechos, ¿no? Sí, a veces, la mayoría de las veces, ninguna alternativa, ¿no? O sea, sin ninguna alternativa. Se saca a la gente a la calle y que sí se busquen la vida, ¿no? Incluso ahorita en la Ciudad de México hay algo que lo vi por primera vez en Barcelona y le llaman el móvil inmobiliario, ¿no? Es un edificio que le interesa a un inmobiliario, convence a algunos que le vendan barato, le venden. Saca a otros y hay unos que no pueden irse, que son los viejos, la gente más pobre. Bueno, esos les empiezan a meter gente más violenta que ocupe el lugar, o si hay gente vieja, le desbaratan la entrada para que con su bastón se tropiece, claro. Les quitan los servicios, etcétera, ¿no? Sí, yo lo he visto. Entonces, todo eso está pasando. Entonces, ahí los derechos humanos son fundamentales, ¿no? Y que la gente reconozca que no hay derecho que le pase eso. Claro. Y hay muchos movimientos de defensa de los derechos, tanto en todo el mundo, ¿eh? Sí.
pero en estas ciudades es muy claro. En México ya empieza a haber esa claridad de la gente a defender su derecho. Sí, creo que los dos han tocado el tema de la importancia, ¿no? De que la gente en primer lugar, los titulares, los ciudadanos, las personas en general que somos titulares de derechos humanos, pues conozcamos nuestros derechos, ¿no? ¿Qué implican, qué facetas? Porque como ustedes han mencionado, pues el derecho a la vivienda no es solo tener una casa, un título de propiedad, sino que implica muchas otras cosas y también que los operadores jurídicos y las operadoras pues conozcan esta complejidad, ¿no? Porque los casos que tú mencionabas pues denotaba que en otras instancias el derecho a la vivienda era visto como algo muy Un sencillo, objeto. como un objeto, ¿no? Cuando exige, ¿no? Y hay un desarrollo tanto de la Suprema Corte como de instancias internacionales que lo hace mucho más complejo. Gabriela, ¿podrías ahondar en cuál es una política integral del derecho a la vivienda? ¿Qué implicaría? Digo, ya has mencionado varias cosas, ¿no? Que no se vea como un objeto, que no se vea solo como darle el título a la propiedad, pero ¿qué implicaría para ti una política integral sobre el derecho a la vivienda? Incluso hablar del derecho a la ciudad, ¿no? Eso es algo que también está muy intrínseco. Yo te podría decir que el derecho a la vivienda adecuada es un derecho híbrido, porque se alimenta de muchos derechos para que realmente una persona pueda sentirse en su hogar, independientemente de dónde esté ubicado su lugar. Si una persona tiene ese sentido de arraigo o de pertenencia a la comunidad, pues la persona, como yo lo comentaba con una colega de la UNAM, me decía, a mí no me sacan de aquí, creo que vive en Villa Olímpica, de aquí a San Fernando, ¿no? Porque en San Fernando son los funerales las funerarias de Fobiste, del ISSSTE. Entonces, es decir, la gente ya se siente parte de esa comunidad, de esa vivencia tan importante de ser partícipe de un barrio, de una colonia. Entonces, en este sentido, ¿cuáles son las mejores políticas que un Estado puede hacer? Primero, pues, en efecto, darle a la gente todos esos insumos, ese piso mínimo de derechos que se tiene que alimentar, este derecho híbrido, y que cuando hablamos de un derecho mínimo existencial, aquí en México se conoció a raíz del impuesto sobre la renta, es decir, se vincula mucho con el derecho fiscal, pero no necesariamente. Este derecho al mínimo existencial nace ya en la época de Alemania con un ilustre alemán, Rostow, que precisamente señalaba que el Estado, como al desplazar a las personas de su hábitat natural, el Estado tendría que proveer ese piso mínimo de derechos. Y al hablar de un derecho al mínimo en la vivienda, en el derecho a la vivienda adecuada, estamos hablando que tiene que haber un piso mínimo de derechos, de servicios públicos como el agua, ¿no? La habitabilidad, pero además esta política pública tiene que estar enfocada en lo que yo opino es también a incentivos fiscales, es decir, que permitan a las personas o extrafiscales, que permitan a las personas, por una parte, hacer un mercado formal de lo que es en el caso de arrendamiento de vivienda adecuada. Porque si se obtiene, por ejemplo, en el caso del arrendador, el arrendador tiene obligación de declarar sus ingresos y hay dos maneras de declarar, sumar todo lo que son sus deducciones o la deducción ciega. Es como una facilidad para el que da el casero, por decirlo así. Sin embargo, para el que alquila, el arrendatario, no tiene estos derechos. O sea, no se le reconoce al arrendatario el que él pueda decir, bueno, yo quiero que me des una factura y con base en esa factura yo pueda deducirlo de mis ingresos. No hay manera. La manera en que se articula hoy por hoy es que dentro de las deducciones personales, los intereses reales por el pago de créditos hipotecarios sí forman parte de las deducciones personales. Es decir, hay un trato diferenciado entre lo que es la adquisición de vivienda y el alquiler de vivienda. Es una parte fundamental porque el derecho fiscal te va a permitir hacer accesibles estos derechos, amén de toda una agenda de política pública donde permitan a las personas realmente sentirse parte de la comunidad sin tener esa idea tatuada de el derecho a la propiedad significa un derecho a una vivienda adecuada. Es momento de hacer un corte, ya volvemos contigo, Enrique, sobre este tema. Les recuerdo que estábamos platicando sobre el derecho a una vivienda adecuada.
Regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Les recuerdo que estamos platicando sobre el derecho a una vivienda adecuada. Les recuerdo que también nos pueden mandar sus comentarios a #JusticiaTV y a mi cuenta de Twitter rniembro1. Nos quedamos platicando con Enrique y platicando sobre la política de vivienda. ¿Cómo se está produciendo la vivienda en México? Sí, bueno, mira, la parte de producción es muy interesante porque de acuerdo a cómo se produzca, se vive. Y la producción que hemos visto a partir de la política que se copió de la experiencia chilena y de hacer casitas en las periferias, ¿no? Que segrega a los pobres hacia los lugares, al peor lugar que puedes ponerlos. Ellos son los que tenían que estar más cerca de los lugares de trabajo, de los lugares de servicio, y son los que se van más lejos. Entonces, toda esta política impuesta eh, genera problemas muy serios a las familias. O sea, una gente que la sacas del centro de la ciudad, la mandas a la periferia, y ya produjiste objetos casa y le das su casa, el tipo feliz, porque dejó a la suegra, porque vivía en viviendas colectivas, que es la manera como se defienden los pobres, es el que nunca lo ha entendido la política, la necesidad de resolver la vivienda de la familia extensa, ¿no? Entonces va, a las 2 semanas ya quiere regresar con la suegra, porque ¿quién atiende a los hijos? Si él trabaja, tiene que venir; si la mujer trabaja, tiene que dejar el trabajo; o si es una mujer sola, tiene que dejar los hijos solos. Hay una situación ahí muy grave, incluso de violencia que se genera hay un estudio que hizo Incide Social sobre esto, la violencia que se genera en los conjuntos habitacionales estos periféricos, precisamente porque deja solo a los chamacos sin programas sociales, sin servicios, sin educación, y muchas veces son cooptados por el crimen organizado. Entonces, una cosa muy importante es cómo la produces. Nosotros lo que estamos promoviendo es lo que llamamos producción social del hábitat, en donde el habitante no es el objeto de intervención del sector privado o del sector público, sino es el sujeto de su propio proceso. Es el que toma las decisiones, el que controla el proceso. Puede contratar la construcción a una constructora, pero la constructora no es la que controla él. O sea, no se vale especular. Si se pagan todos los trabajos que se realicen, la asesoría; si ellos deciden autoconstruir, bienvenidos. Si deciden autoconstruir una parte y otra parte con una constructora, es la mejor fórmula generalmente, porque permite que la gente se conozca, se organice. Es un proceso que parte de una etapa muy importante, que es la formación del grupo que va a participar. Hay se le hace asequible información, reflexión sobre su situación. La misma gente va tomando decisiones sobre las cosas. Hay metodologías para hacer el diseño participativo. Entonces, cuando tú vas a empezar a planificar la vivienda, ya la gente tiene un proceso, empezó a ahorrar, tiene una asesoría integral, no solo es una asesoría técnica, es una asesoría social fundamental desde el principio, una asesoría técnica desde el principio, y luego asesorías incluso del uso del dinero, porque tú vas a administrarlo. ¿Cómo vas a administrar si no sabes administrar, no? Entonces hay una formación a todo lo largo del proceso de 5 fases, que es esta fase de integración, una fase de planeación, una fase de construcción, una fase de entrega de esta vivienda y una fase de habitar. ¿Y ya hay experiencias comparadas con este Hay proceso? experiencias, acabamos de publicar un libro en América Latina de experiencias sensacionales, transformadoras, profundas. Aquí nosotros, cuando era yo chico, asesoramos una cooperativa que está ahí todavía, el Palo Alto, saliendo aquí, en donde está el edificio Los Pantalones, ahí junto, la carretera, en el inicio de la carretera Toluca, que tiene 45 años, tiene una forma de propiedad muy interesante, que es la propiedad que usaron también los uruguayos, de uso y goce, donde
La propiedad absoluta la tiene la cooperativa, es la que controla para que no haya especulación. Si tú divides la propiedad en absoluta, propiedad de uso y propiedad de fruto, no hay fruto, no se vale, y la propiedad de uso la tiene el habitante, la puede heredar a sus hijos, pero lo que no puede es especular con ella. Entonces, y esa forma de producción lo que te genera es que la gente se conoce, hay seguridad adentro, porque la gente ya, si hay conflictos, los saben resolver, porque han tenido que enfrentarse a ello. Estás construyendo ciudadanos responsables, activos. Entonces, otra forma de Sí, producir. es una concepción totalmente distinta. Totalmente ¿no? distinta. Y esa contracorriente nos ha costado un trabajo espantoso Sí, que sin te la duda. entiendan, ¿no? Sí. Y como tiene otra lógica, necesita instrumentos diferentes. Claro. Ujú. Ahora podemos ahondar en el tema porque es sumamente interesante lo que nos estás contando. También quiero enfatizar cosas de lo que dijiste. La política de vivienda, ¿no? Del derecho a la vivienda, de cómo la llevas a cabo, tiene implicaciones para la segregación, muchas veces ciertos grupos o no. O si la haces bien, pues no segregas a grupos en condiciones de vulnerabilidad, como es la gente pobre, o también la implicancia que tiene para la violencia, ¿no? Para generar sociedades más pacíficas. Y eso nos lleva a un tema, Gabriela, que en una de las sentencias de la Corte mexicana se enfatiza, ¿no? Y se concede el amparo, eh, porque hay un reclamo, ¿no? Sobre estas cuestiones de seguridad que tú ya mencionabas en el bloque anterior, pero ¿nos puedes ahondar en el caso y por qué el tema de seguridad del entorno era importante? Por qué es un tema que involucra un derecho humano y no es solo una cuestión circunstancial? Antes de abundar a esta pregunta, quisiera un poco como eh, mostrar como contraste a la acción activa que está haciendo la organización a la que pertenece el maestro, es que frente a ese tipo de construcción o de construcción del derecho a la vivienda adecuada, el Estado ha sido muy, y eso lo voy a ligar con la pregunta, el Estado ha sido realmente ineficiente en este caso. Y eso es un reflejo, por ejemplo, en el caso de la vivienda, de la autoconstrucción de la vivienda o la autoproducción de la vivienda, que incluso ha sido muy estudiado por Alicia Sicardi sobre esos temas de habitabilidad. Y esto, por ejemplo, en el caso de las autoconstrucciones de la vivienda al que al Estado no ha atendido estas demandas en estas zonas conurbanas, donde vemos estas, por ejemplo, pensemos en Iztapalapa, ¿no? Donde se observan estas autoconstrucciones, pues vemos donde hay mayor índice de delincuencia delictiva, que es lo que comentaba el doctor. Es decir, encontramos que es muy importante que el entorno vaya acompañando lo que debemos conocer como este derecho a vivienda adecuada, como este derecho híbrido, porque va a influir de cualquier manera. Es decir, si tú me dices, en este caso que se conoció en este programa del estado de Guanajuato, donde se denunció en un juicio civil la rescisión del contrato porque la gente no había habitado, era precisamente porque la persona que había adquirido este crédito no veía las condiciones porque no había patrullaje en esa zona donde le habían concedido esta casa. Entonces, es decir, yo cómo me voy a ir a vivir a un lugar donde hay vandalismo y que en lugar de concederme a mi seguridad, no me está concediendo la seguridad. Y este derecho incluso vulnera más a las mujeres que a los hombres. O sea, incluso se nota más en un tema de género, que tampoco se ha diseñado una política pública en razón del género para las mujeres, porque al final del día son las más afectadas en un tema del derecho a la vivienda adecuada y que se tiene que meter en la agenda como tal. Entonces, si hablamos de estos elementos mínimos, mínimamente la gente tiene que tener este derecho a la ciudad, pero además este derecho a la seguridad pública, que si yo no me siento a gusto, entonces, ¿cómo me voy a vivir? Y que llegó, como lo comentábamos, tuvo que llegar hasta la corte para que pudiera decir, no, en efecto, esta persona tiene todo el derecho a no habitar esa casa porque no tenía las condiciones, deja de habitabilidad o de agua, de servicio, de agua, de luz, sino que simplemente no tenía la seguridad pública o la seguridad ciudadana, como se conoce ahora, para poder vivir tranquilamente. Es decir,
yo creo que el Estado sí está rebasado y necesitamos acciones colectivos, como los que comentaba el profesor, activistas para que la gente aprenda a luchar por su propio derecho y demandar que si no tiene condiciones. Y es tan claro que el Infonavit hizo un atlas de las viviendas deshabitadas y desocupados porque precisamente no tienen esas condiciones de habitabilidad y que se caracterizaron en los gobiernos panistas. Sí. Enrique, hay dos elementos, ¿no? Vivir en paz y dignidad. Es una de las características del derecho a la vivienda adecuada. Creo que cobra toda la relevancia en nuestro contexto nacional. ¿Podrías abonar sobre este tema? Sí, bueno, el concepto es eh, vivir en un lugar seguro, en paz y dignidad. Y yo creo que tiene que ver con esto de la seguridad, no solo la seguridad ante la violencia, sino la seguridad de un lugar que no sea vulnerable a los fenómenos naturales, ¿no? Y mucho de tú ves que en los hechos que suceden naturalmente, la parte humana es muy importante, porque tú ves que los que sufren más siempre son los más pobres, que tienen que adquirir suelo en lugares peligrosos, en lugares inadecuados absolutamente. Entonces, ahí es una cuestión muy, muy interesante, y esta cuestión de un lugar digno y un lugar vivir en paz, ¿no? También. O sea, ahí tiene que ver también con esto de la violencia, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho las resoluciones de la Corte porque entraron a ese problema, ¿no? Porque la gente, los jueces seguían viendo la casa como ya tiene casa, ya con eso está bien, ya cumplió el otro. No ha cumplido, porque no le has dado un lugar seguro donde vivir en paz, ¿no? Así es. Y con dignidad. La dignidad te la va a dar la casa, la calidad de la casa y el entorno que le crees es el espacio que la rodea, porque la casa no puede tener todo, y menos en la pobreza. O sea, mientras más pobre, más cosas tienes que tener en la ciudad, y curiosamente los barrios más pobres son los que menos ciudad tienen, ¿no? Entonces, ahí estamos exactamente al revés, y creo que tenemos la necesidad de cambiar las cosas radicalmente, repensarlo profundamente de cómo vamos a hacer las cosas para que toda persona pueda hacerlo. Y mira, a mí me sorprende, si tú me preguntas quiénes son los que menos están atendidos, pues los más pobres, las comunidades indígenas, etcétera, y que ojalá no les lleguen con prototipos de vivienda, que es lo que hacen, ¿no? Sí. Pero también, curiosamente, hay un sector de clase media que no tiene solución. O sea, porque ya no es pobre, entonces ya no entra en los programas sociales y no le alcanza su dinero para comprarle a la producción privada. Uh-huh. Claro. Y entonces, Por la especulación que por la mencionabas, ¿no? Al especulación, principio. entonces, y son jóvenes profesionales que pues ya no ganan un poco más del rasero que les han puesto, y no hay solución para ellos. Sí, no hay Y hay aquí, por oportunidades. ejemplo, yo hablé hace unos días con compañeros aquí de la colonia Juárez que están en esa situación. O sea, nos sacaron, les quitaron la casa para hacer un edificio, nos quedamos sin casa, queremos regresar a nuestro barrio y no podemos pagarlo. Así es. Entonces, ahí es donde opera mucho este sentido de la universalidad del derecho. El gobierno está obligado a resolver todos esos casos. Creo que has puesto reiteradamente en el programa un tema fundamental, ¿no? La relación entre mercado y derechos humanos, que están en tensión permanentemente, y que la apuesta por los derechos humanos pues no es una apuesta por el rédito del mercado, ¿no? No, Perdón, quisiera nada más un poco para abundar al tema del maestro. En efecto, aquí en estas circunstancias para la clase media que se encuentra como en esta cápsula o encapsulada, el instrumento idóneo es precisamente permitirles acceso a una vivienda en alquiler, pues sí, regular los precios del alquiler necesariamente para que ellos puedan acceder a este mercado y a Sí, se necesita. eh, acceso al derecho de la vivienda, porque de otra manera, imagínense que estamos pensando, o sea, yo lo único que pensaría es no nada más que
pensar en la propiedad de una vivienda significa vivienda adecuada, sino que también pensar en el alquiler como otro instrumento para que las personas puedan acceder precisamente a esa vivienda adecuada. Y en efecto, ni modo, aquí tendrá que el Estado meter el hombro y regular para que las personas puedan entrar y tener esas condiciones, porque si no, estaríamos dejando, siempre pensando con esta idea de que yo para tener una vivienda adecuada, tengo que acceder a un mercado de compra de vivienda. Así y no necesariamente, hay que hablar de alquiler de vivienda. Creo que esta es una muy buena conclusión. Enrique, también si nos podrías dar una conclusión para finalizar el programa, porque ya se nos acaba el tiempo. Bueno, yo creo que comentar un poquito de esto de la propiedad. Yo creo que estamos preocupados ahorita en que la seguridad de tenencia es la propiedad individual y privada y no te da la seguridad. Para la gente pobre ni siquiera eso le da la seguridad, sino que la seguridad de tenencia es la seguridad en el arrendamiento, que tiene que haber una ley de arrendamiento, pero también otras formas de propiedad como esta que te decía en Palo Alto, ¿no? Sí. En Palo Alto esta propiedad de uso y goce les ha permitido defenderse de la presión inmobiliaria brutal que hay en esa zona. Entonces, en esa zona todo el tiempo se la han pasado luchando para quedarse ahí. Y se han podido quedar por su organización y por su forma de propiedad. Y yo creo que tenemos que entrarle también a eso. Sí. Nuevas formas de pensar el derecho a la vivienda. Creo que nos podemos quedar con esta idea. Les agradezco mucho que hayan estado aquí. Gabriela, Enrique, fue un gusto tenerlos y tenerlas. Les invitamos la próxima semana al programa Tus Derechos, que vamos a platicar sobre los derechos de las personas con discapacidad. Les deseo un excelente día.